5, 3 al 6, perdón. Vamos a leer. Vamos a tocar el tema de hoy, hermanos, evidencias espirituales de un corazón que atesora una fe ficticia. Una fe ficticia. Estamos, hermanos, nosotros viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo principio de dolores, como dice la Biblia. Y sabe, hermanos, que desgraciadamente yo creo que a partir del año 2000 hasta esta fecha, el pueblo, hermano, que asisten a las iglesias han sido edificados en un fundamento que no es la palabra de Dios. Y le voy a dar una evidencia clara por qué le digo esto. Cuando nosotros somos edificados en la palabra de Dios, Jesucristo dijo estas palabras, dijo: yo os enseñaré a qué es semejante al que oye mi palabra y la guarda. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca, el cual dice, aunque vengan lluvias, vientos, ríos, permanece firme, porque está fundada sobre la roca. Y si la iglesia de hoy, los cristianos de hoy, la gente que va a las iglesias, está fundada en esa roca, porque con facilidad ceden a las tentaciones. ¿Por qué con facilidad bajan las manos? ¿Por qué con facilidad se dan por vencidos? ¿Por qué con facilidad, hermanos, cambian el momento de Dios, el momento de alabar y bendecir el nombre de Dios, quizás por un entretenimiento, por una distracción, o quizás por un trabajo? El momento de Dios, mire, para el momento de alabar a Dios, de glorificar a Dios, hermanos, para el cristiano es un momento sagrado, es único. Es algo que no lo cambiamos por nada ni por nadie. Y cuando a una persona se le hace muy fácil cambiar el momento de venir a la casa de Dios para adorar su nombre, para glorificarle, para decirle gracias, para estudiar la palabra, para convivir con los hermanos, para hacer de bendición a mis hermanos, para orar por ellos, cuando se les es fácil eso me demuestra a mí que su fundamento no está firme, no es Cristo, no es la palabra, o quizás tiene pies y medio, está vacilando, hermano. Porque la persona que está fundamentada sobre la roca, hermano, no vacila. No vacila. La fe de nosotros no es negociable. No. Nuestra identidad como cristianos no es negociable. Nuestra vida de obediencia y de servicio a Jesús no es negociable. La voluntad de Dios en nuestra vida no es negociable. Cuando alguien hace negocio de eso, Cristo no es el Señor de su vida. Hay cosas en su vida y en mi vida que no tienen precio. Y no es porque no valgan, sino porque valen tanto que no hay nada con qué comprarlo. ¿Con qué compraría usted el perdón de sus pecados? ¿Con qué pagaría usted eso? No hay forma. ¿Con qué pagaría usted el hecho de que Dios, por gracia y misericordia, lo transformó en un hijo de Él? ¿Cómo se compra eso? Eso no se puede comprar. ¿Cómo podemos comprar el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo podemos comprar que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo podemos comprar, con qué podemos comprar de que la presencia de Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Con qué podemos pagar, hermanos, que aún en medio de la tempestad, de las luchas, las batallas, las carencias, la imperfección, la debilidad nuestras, la gracia de Dios nos sostiene firme en su voluntad? ¿Cómo se paga eso? Eso no tiene precio. Por eso les digo, eso no es negociable. El hecho de que nosotros antes le servíamos al mundo, le servíamos al pecado, y muchas veces, hermanos, hasta con alegría y con gozo le servíamos al mismo Satanás. Y hoy, hermanos, Dios nos ha hecho por su gracia y misericordia siervos de Él, obreros de su viña, somos embajadores de Cristo. Imagina usted, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. A ver, dígame, ¿cómo se compra eso? Y si eso no tiene precio,
tampoco tiene precio para venderse. Entonces, el que lo tiene sabe perfectamente que eso no es negociable. Entonces, hay personas, hermanos, que desgraciadamente, y lo hemos hablado muchas veces nosotros en los estudios que tenemos en las casas, que desgraciadamente, hermanos, les han enseñado una fe cristiana, yo digo modernizada, adulterada, ¿entiende? Adornada por los hombres, que cuando viene el momento de la prueba, de las luchas, del cansancio, de la frustración, del desánimo, cuando cometemos el pecado, cuando cometemos el error, no alcanzamos a levantarnos. Pero una persona que está fundada sobre la roca, dice la Biblia que caerá, el justo caerá 7 veces y las 7 veces lo levantará Jehová el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. El que se levantó de entre los muertos es el que nos sostiene con su diestra de poder. Nosotros no sostenemos a Dios, no nos agarramos de Él, es Él quien nos agarra a nosotros. Entonces, esa es la evidencia de una persona que tiene una fe que no es fingida. Pero desgraciadamente, hermanos, están llenas las iglesias de gente con fe fingidas. Estuve viendo investigando el significado de una fe fingida y, hermano, mire, y descubrí esto. Dice, la fe fingida, la Biblia la describe como una creencia superficial en Dios. Solamente creo en Dios cuando lo necesito, cuando estoy en problema, cuando quiero que mi familia cambie, que me dé economía, que me dé un trabajo, que me sane. Vengo a la iglesia porque pertenezco a esa iglesia, porque voy a cumplir, porque el pastor me tiene aburrido llamándome. Esa es una fe superficial. Nosotros no venimos a la iglesia porque la gente nos obligue a venir. Venimos a la iglesia porque necesitamos de Jesucristo nuestro Señor. Si alguien viene a la iglesia con otro propósito, está perdiendo el tiempo totalmente en la iglesia. Y por eso es que las personas, hermanos, acaban aburriéndose de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque llegan a las iglesias con unas expectativas diferentes a las que Jesús estableció para nosotros. A la iglesia venimos para adorar el nombre de Jesús. A la iglesia venimos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. A la iglesia venimos para hacer de bendición a nuestros hermanos. A la iglesia venimos para orar e interceder por nuestros hermanos. Venimos a darle gracias a Dios. A eso venimos a la iglesia. Una persona que tiene una fe fingida, hermanos, aparenta superficialmente creer en Dios, pero no cree en Dios. Otra definición. Dice, es una fe sin fundamento bíblico, porque ni siquiera sabe en qué o en quién está creyendo. Nosotros sabemos en quién creemos. Y no solamente sabemos en quién creemos, sino por qué creemos en Él. Y si alguien me pregunta, ¿tú por qué crees esto? Porque la Biblia dice esto. ¿Se da cuenta? Entonces hay personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Hay personas que dicen amar a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Hay personas que dicen servir a Dios, pero con sus hechos demuestran que no es cierto. Es una fe sin fundamento bíblico. Es una fe lejos del camino y la voluntad de Dios. Porque Dios les manda a hacer una cosa y ellos siempre hacen otra. Dios los manda para Nínive, ellos cogen para Tarsis. Dios los manda para el sur, ellos cogen para el norte. Y ellos piensan que Dios va con ellos también. Yo siempre he dicho esto. Dios te va a apoyar, Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar, siempre y cuando nosotros permanezcamos en su voluntad. El pasaje que predicaba hermano Juan el viernes, donde dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 24. El punto de todo esto es, pero si no enseñamos todas las cosas que Él nos ha mandado a enseñar, ¿cómo podemos garantizar que Dios está con nosotros? No, la responsabilidad de Dios está basada en lo que Él promete.
¿Ok? Si yo le enseño a usted, no, usted puede ir al casino, puede ir a bailar allá, puede ir a celebrar su boda al casino, con su brindis, su bailecito. ¿Usted cree que Dios va con usted para allá? No va a ir. Y como Dios no va con usted para allá, usted va solo, Dios no va con usted. Pero si yo le digo a usted, no ame el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, entonces usted deja de amar al mundo y usted empieza a caminar conforme a lo que Él nos enseñó. Y cuando usted camina conforme a lo que le enseñó el Señor, entonces Dios va con usted. Así de sencillo. Queremos que la presencia de Dios esté con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, pero no queremos que nuestro corazón esté caminando en la voluntad de Dios. Eso no puede ser así. Y la persona que tiene una fe fingida, así lo vive. De esa manera yo hago lo que yo quiero, pienso lo que yo quiero, voy para donde quiero, a mi manera y ya. Y Dios está conmigo. Está equivocadísimo. Está equivocadísimo. Dios nunca va a respaldar la mentira. Dios nunca va a respaldar al desobediente. Jamás. Dios nunca va a estar detrás de la mentira. Jamás. Dios nunca va a apoyar al que esté en desobediencia. Jamás. Jamás. Dios va a ir con aquel que ama su palabra, que le teme y le obedece en todo lo que Él manda hacer. Es muy importante que prestemos atención a esto, hermano, porque usted puede ver en la Biblia personas que tomaron decisiones, hermanos, ministeriales, de familia, de todo tipo, hermanos, y se alejaron de Dios y las cosas no salieron bien. Hay que prestar atención a eso. Dice así también, hermanos, es una fe, dice, que no está fundamentada ni en el amor ni en el sacrificio de Cristo, ni mucho menos en la palabra de Dios. Es aparentar ser algo, pero con los hechos mostrar lo contrario. Eso es ser una fe ficticia. Entonces lo que Pablo le escribe a Timoteo, lea conmigo 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, y Pablo escribe sobre de eso a Timoteo. Y quiero que leamos ahí, para que después estudiemos otro versículo bíblico. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Dice Pablo a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ponga atención, esto es muy importante porque por ahí va el asunto. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y hoy seguro que en ti también. Déjeme explicarle algo muy importante, hermanos. Cuando un matrimonio tiene una fe genuina, se va a reflejar en sus hijos. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo les aseguro algo, hermanos, que si Timoteo hubiera sido instruido desde su niñez con un evangelio sin fundamento bíblico, yo le aseguro que Timoteo, al igual que mucha gente de hoy, se hubiera apartado de los caminos de Dios. Porque nadie, escuche bien, nadie puede cruzar el desierto si no camina en fe. Nadie, absolutamente nadie. Cuando viene el momento de cruzar ese desierto, cuando tus fuerzas ya no dan, cuando el desánimo te atrapó, cuando el cansancio te atrapó, cuando la frustración, la tristeza, cuando ya no tienes fuerza, hermanos, y tienes que cruzar el desierto, como dice Hebreos capítulo 11, como viendo al invisible, ahí te das cuenta si tienes fe o no tienes fe en tu corazón. Por eso es que muchas personas una vez estuvieron en la iglesia y una vez estuvieron saltando y brincando, diciendo un montón de cosas, pero desgraciadamente hoy ni se sabe a dónde están, ni se sabe para dónde cogieron. ¿Entiende por qué, hermanos? Porque en su corazón les faltó fe.
Entonces, si tanto Eloida como Eunice le hubieran enseñado a Timoteo una fe fingida, sencillamente Timoteo no hubiera aguantado, hermano, la presión de ser pastor en Éfeso. Porque cuando Timoteo llegó a ser pastor en Éfeso, Timoteo era un joven, hermano. Si usted lee 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe y amor. Le dice Pablo a Timoteo. No es sencillo, hermano. Ser cristiano es muy difícil. Más en este mundo en que vivimos, en esta sociedad en que vivimos, donde el pecado, donde la diversión, el entretenimiento, el vacilón está en todos lados. Y es muy complicado cuando toda la sociedad, la gente que te rodea, vive un sistema de vida, tú tienes que vivir otro. Es diferente, porque la gente ve normal el oír música, ve normal hablar mal de la gente, ve normal decir malas palabras, ve normal tomar una cerveza, ve normal hacer esto. Y nosotros eso no es normal. Y nos ven como anormales. Y la gran batalla de los jóvenes, hermanos, en las escuelas, hermanos. Cuando quizás van a comer, a desayunar y tienen que orar por la comida, porque un joven cristiano no se avergüenza de Jesucristo nunca. Nos toca orar, vamos a orar y démosle gracias a Dios. Muchos de los otros jóvenes quizás se burlen de ellos, lo hagan sentir mal. O quizás alguien que lo conoció, mira, ahí viene la santurrona. Ahí viene el santurrón, mira. Empiezan esas batallas, hermano. Solamente se sostiene cuando hay fe en tu corazón. Por eso es importante, es indispensable que usted escuche la palabra de Dios a como es. A como es, no como la gente lo piensa, porque el apóstol Pablo fue claro cuando dijo, hermanos, que la fe viene por el oír, y por el oír, no la opinión de los hombres, es la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, es lo que menos queremos escuchar, porque la palabra de Dios siempre nos va a advertir, la palabra de Dios siempre va a sacar a luz todo lo que está oculto en nosotros. Porque podemos estar aquí, hermano. Yo no conozco su vida personal. ¿Qué hizo usted ayer, antier? No, eso es cosa suya. Pero Dios sabe lo que usted hizo. Y muchas veces venimos a la iglesia, hermanos, y la palabra llega y ¡pum! Nos pegó donde nosotros estábamos escondiendo algo. Y alguien pregunta, ¿quién le dijo? Hable con Dios porque Él lo ve todo. Así es la palabra de Dios. No hay nada oculto a la palabra del Señor. Entonces, cuando usted escucha la palabra de verdad, su fe en su corazón es firme. Vienen problemas, vienen cansancio, vienen ataques, vienen desesperaciones, vienen frustraciones, viene de todo, hermano. Pero ¿sabe qué decimos al final? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su nombre es Jesús. Solamente la persona que está fundamentada ahí sabe perfectamente que nadie lo podrá separar del amor de Dios. Pero cuando la persona no tiene el fundamento en la palabra, uy, hermano, es que solo basta que usted no lo salude para ya no venir a la iglesia. Se vuelven de azúcar. Si está caliente, ay, es que está muy caliente. Si está frío, ay, es que me voy a congelar. Se vuelven tan frágiles, tan débiles, hermanos. Si les tocara vivir 40 años en el desierto como vivió Israel, hermanos, que ahí no había aire acondicionado ni nada, hermanos, sería otra cosa. Nosotros hoy, hermanos, gracias a Dios, somos un pueblo bendito, somos un pueblo bendecido. Dígame a ver qué le falta a usted. ¿Qué le falta? Si viene en su carro, aire acondicionado, está calor. Si está frío, calefacción. Tiene sed, se para en la gasolinera, agarra un Gatorade o lo que sea y viene tomando. A ver, ¿qué le falta? Viene aquí, asientos con miras acolchonados. Solo falta que pongamos hamaca, hermanos. O piscina, ¿no? Ahí, echándonos un shower ahí, tranquilo. A ver, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y echándonos unos chapuzos. Eso es lo que falta nomás. Eso es lo que falta en la iglesia. Ahora, si lo tenemos todo a la disposición, ¿por qué fallamos en la fe? Porque hay mucha gente, hermano, que son ricos. Escuche bien. Tienen todo en lo material, pero son pobres espiritualmente. Son pobres espiritualmente. Tanto así
que nunca tienen tiempo para Dios. Nunca. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, lo hemos recibido de Dios. Todo. Todo. Y si venimos a la casa de Dios es para decirle al Señor, Señor, gracias por todo lo que nos has dado y gracias por todo lo que está por venir para nosotros. ¿Se da cuenta? Y lo que Dios pone en nuestras manos, la usamos para hacer de bendición a otras personas. No, el egoísmo no debe de existir en nosotros, hermanos. Mire, yo soy de la persona, hermanos, que he tenido algunas pláticas con unas personas de mi país. Y el problema es esto, hermanos, es que en mi país, hermanos, hay muchísimos institutos bíblicos, ahí hay mucha palabra de Dios, muchísima. Yo creo que de México para allá hay muchísimas cosas de Dios todos los días. Y vienen a este país, hermanos, con mucho conocimiento, con mucha información, con llamados. Traen llamados de Dios para enseñar, para predicar, para hacer algo. Y prefieren mejor hacerse ricos materialmente y no ayudar a las personas que necesitan ayuda. Y esas cosas, hermanos, es como darle la espalda a Dios y decirle a Dios, no me interesa lo que tú piensas, hago lo que yo quiero porque es lo que yo quiero y haz tú. Entonces es muy importante que prestemos atención a eso. Vámonos a Romanos capítulo 16, hermanos. La primera evidencia de una persona que tiene una fe fingida, hermanos, es aquella persona donde Jesucristo no es el centro de su vida ni la razón del por qué sirve en la iglesia. Ponga atención. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. ¿Entiende? Cuando una persona tiene una fe que no es fingida, todo lo que hace, lo hace para Cristo Jesús. El que tiene una fe fingida, todo lo que hace en su vida no es para Cristo, y Cristo no es el centro de su vida. Lea a mí ahí Romanos 16, 17 y 19. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Escuche bien. Toda persona que a usted le dé un consejo, un supuesto consejo que no concuerda con la Escritura, con el ejemplo de Jesús, no abra su corazón a eso. Ese es el problema que estamos viviendo hoy en día en las iglesias, que las personas, el cristiano, su corazón no tiene espacio a la palabra de Dios. Tenemos gentes en las iglesias hoy que no se deleitan en la palabra, pero sí se deleitan en las informaciones que vienen de los hombres. Tienen el tiempo, el espacio, la mente, el corazón abierto para recibir toda información negativa, envenenada de los hombres, pero no tienen tiempo y espacio para deleitarse en la palabra del Señor. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor es estar feliz, es contento, es alimentar tu alma con la palabra de Dios. Y aquí dice, hermano, que las personas que causan tropiezo en cuanto a la doctrina que hemos recibido, apártese de ellos. Porque eso es, mire hermano, eso es lo que hace mucho daño a las iglesias. Hay muchas personas que entran a las iglesias a buscar seguidores para ellos. Sí, buscar seguidores. Nosotros estamos llamados a ser discípulos para Cristo. Usted no tiene por qué poner la mirada en un hombre, ni seguir a un hombre, ni quererle a un hombre, ni confiar en un hombre, ni esperar en un hombre, porque cuando el hombre falla se le acabó todo el circo, hermanos. Se acabó todo. Nuestra esperanza, nuestra mirada y confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Solamente puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Pero hoy en día encontramos gente, hermanos,
que absorben tanta información mala, hermano, que van en contra de las Escrituras, pero cuando les ofrece la palabra de Dios, no tienen espacio a ella. Entonces, cuando quieren tomar decisiones, la van a tomar según la información que tienen en su corazón. Y si la palabra de Dios está en tu corazón, entonces las decisiones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante, mire, desde el Antiguo Testamento, Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Póngale cuidado lo que dice. Sino que meditarás en él de día y de noche. Escuche bien. Para que hagas conforme a los que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien, y todo lo que hagas será prosperado. ¿En qué meditamos nosotros? ¿En qué le ponemos cabeza a nosotros, sentimientos a las cosas? ¿Cuál es la información, hermanos, que nos atrapa el corazón y nos hace sentir tranquilos, en paz, supuestamente? ¿Viene de parte de Dios? Si es de parte de Dios, su fe no es fingida. Pero si no viene de Dios, su fe es fingida. Sigamos leyendo. Porque tales personas, versículo 18, no sirven ¿a quién? Una persona que te da un supuesto consejo, que te habla al oído y que te empieza a meter esa información, hermanos, que va en contra de las Escrituras, son personas que no edifican, no le sirven a Jesucristo. Jesús no es el centro de su vida. El apóstol Pedro dijo esto, primera de Pedro 4, 10 y 11. Si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere escuchar el consejo de alguien, analícelo, escudriñelo, no se deje llevar, porque no todo lo que brilla es oro. Y el problema es que toda la información que llega, hermanos, ese va a ser el mapa por el cual vamos a decidir nuestra vida. ¿Ok? Los consejos forman nuestro carácter. La información que usted recibe forma tu vida moral, espiritual, social. Entonces vas a decidir, vas a tomar decisiones, vas a creer conforme a lo que ya recibiste en tu corazón. Porque aquí dice esto, mire lo que dice, hermanos, sino a su propio vientre. Escuche bien. Y con suaves palabras son más astutos que el demonio, hermano. Señor lo reprenda. Hay que preste atención, hermano, preste atención a esto. Dice así: con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de ¿quién? De los ingenuos. ¿Se da cuenta? Y le voy a explicar algo, hermano. Yo estaba viendo una vez un documental sobre el mar, los tiburones. Y me llamó la atención, algo que me llamó la atención a mí es que los tiburones olfatean la sangre a 3 kilómetros. Si usted está aquí, por ejemplo, en el mar y se corta, a 3 kilómetros hay un tiburón, va a llegar donde está la sangre. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el diablo olfatea los corazones ingenuos. Y donde quiera que esté un corazón ingenuo, donde quiera que esté un corazón, hermano, que no tiene fundamento bíblico, Satanás le va a mandar un tiburón y se lo va a comer. Se lo va a mandar y le va a llevar un montón de informaciones, y como es ingenuo no va a saber discernir entre el bien y el mal. Usted tiene que estar protegido por la palabra de Dios. Usted recuerda en el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando Satanás, Señor lo reprenda, hermano, tentó a Jesús. ¿Cómo Jesucristo se defendió? ¿Con diezmos? ¿Con ofrendas? ¿Con brinquitos, saltitos en la iglesia? No, con la palabra. Escrito está y Cristo está. Dese la vuelta y jálese. Simple. Santiago dice esto: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Pero ninguno de nosotros vamos a poder resistir al enemigo, ni tampoco nos vamos a someter a Dios si la palabra no está en nuestros corazones. El poder está en la palabra. Porque la palabra es Cristo mismo. La palabra. Y yo les decía anteriormente, hermanos,
La iglesia de hoy necesitamos sí o sí regresar al fundamento de los apóstoles. A la iglesia primitiva perseveraban en la oración y en la palabra y en el ayuno. Ahí perseveraban ellos. No perseveraban en otras cosas. Entonces hoy en día, hermano, usted ve gente de 10 años, 20 años en el evangelio. Usted le hace una pregunta de la Biblia, hermanos, y no saben nada, hermano. Y si yo no sé nada de la Biblia, ¿cómo voy a enfrentar las tentaciones? ¿Cómo voy a resistir al diablo? ¿Cómo me voy a someter a Dios si ni siquiera sé qué es someterme a Dios? Si ni siquiera sé qué es lo que Dios quiere de mí, qué Dios está esperando de mí. Si no puedo comprobar con la Biblia cuál es la voluntad de Dios para conmigo, ¿cómo me someto a Él? Si no estudio la Biblia. Si no me gusta que me lleven estudios, si no me gusta recibir estudios, si no me gusta meditar en la palabra de Dios, si no me gusta eso, ¿cómo me someto a Dios si no conozco la palabra someterme a Dios? ¿Cómo lo hago? No se puede. No se puede. Necesitamos empezar de cero, buscar la Biblia, estudiar la Biblia, meditar la Biblia, alimentarnos con la palabra, porque la palabra es alimento y es medicina para nuestras almas. Todos los días, así como usted se levanta por la mañana y busca el cafecito, la dona, qué sé yo, a la hora que usted come, y el estómago ya le está pidiendo comida, igual su alma necesita el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Todos los días, es que no es opción para usted ni para mí. Es todos los días, medita en la palabra de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y cuando usted empiece a tomar decisiones, la va a hacer conforme a la palabra de Dios. Y entonces todo le va a salir bien. ¿Por qué salen malas cosas? Porque no las hacemos conforme a la palabra. ¿Y por qué no las hacemos conforme a la palabra? Porque despreciamos la palabra de Dios y agarramos informaciones del mundo. Esa es una fe fingida. Están en una iglesia, pero no tienen palabra en su corazón, porque la palabra es la que produce fe. Vámonos a Mateo capítulo 13, hermano, ahí para atrás. La otra cosa, una persona que tiene una fe fingida, hermanos, los problemas le hacen volver atrás. El que tiene una fe fingida, hermanos, en el primer apretón, jale para atrás. Jale para atrás. ¿Sabe cómo es? Como la mujer de Lot. Nomás empezó a caer el fuego en Sodoma y Gomorra, no, y ya volteó a ver para atrás. Y no esté pensando que estaba viendo los fuegos artificiales que no tenía el corazón en Sodoma y Gomorra. Hay personas en las iglesias que están esperando, hermano, una ocasión que usted y yo le demos para echarse para atrás. Y yo le voy a explicar algo. Esas personas hace tiempo ya están fuera de la voluntad de Dios. Si yo estoy esperando que usted me trate mal para irme de la iglesia, sencillamente ya estoy afuera. Ya estoy afuera, hermano. Y ya estoy formulando mi defensa. Es que el hermano Juan no me saludó, es que el hermano Juan me hizo esto, es que el hermano Juan dijo así. Y empiezo a culpar al hermano Juan cuando la voluntad es mía y yo tomé la decisión. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Qué no hicieron con el Señor Jesucristo? ¿Qué no hicieron con los apóstoles? Dígame cuál de los apóstoles la pasó, hermanos, en un picnic de por vida. ¿Quién de ellos? ¿Quién andaba paseando allá como vámonos para Hawái, vámonos para Venecia, vámonos para Puerto Vallarta, Cancún, a echar la vuelta? ¿Quién de ellos vivió así? Ninguno. Usted lee 2 de Corintios, capítulo 11, cuando Pablo habla todo el sufrimiento de él como apóstol. Pablo pasó, hermano, las penurias, hermano, que nosotros no imaginamos, hermano. Pero una de las cosas, dice Pablo, sé vivir incluso entre falsos hermanos. Pablo la pasó difícil, hermanos. Pero Pablo tenía algo importante en su corazón, que era la fe cristiana genuina. Y fue él mismo que dijo, por causa de ti somos contados para ovejas, para el matadero todo el tiempo. Somos muertos por causa de ti. Pero que volteó a ver atrás, fíjese que no, hermanos. Él coronó su carrera, dice, he guardado la fe, he corrido mi carrera, ahora me queda esperar de mi Dios, el juez justo, la corona de la vida. Eso es. Pero cuando una persona, hermanos, solo porque las cosas no salen a como ellos quieren y ya se van,
sencillamente no tienen una fe fingida. Una fe fingida en su corazón. Porque el que tiene una fe genuina sabe perfectamente que nadie nos va a apartar del amor de Dios. Mire lo que dice Mateo 13, 20 y 21. Dice así el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? Luego tropieza. Por causa de la palabra. Ponga atención. En el momento, ponga cuidado acá a lo que le quiero decir. En el momento que usted abre su corazón para recibir la palabra en su corazón, usted se vuelve un blanco de Satanás. Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que él quiere es quitar la palabra de su corazón. Si la palabra sale de su corazón, usted ya no vale nada. Y alabe lo que él vive. Porque lo que nos da valor a nosotros es la palabra. Y la palabra es Cristo. Sin Cristo, usted y yo no valemos nada, hermano. Estamos perdidos, hermano. Y hay mucha gente con Biblias en las manos, pero su corazón está vacío de la palabra. El diablo se ríe de ellos. ¿Por qué usted cree que ataca a los hombres y a las mujeres de Dios que predican la verdad? ¿Por qué no ataca a los que predican mensajes de prosperidad, de motivacionales? Oh, los aplauda, mi pastor es nice. Mi pastor es un pastor moderno, un pastor nice, es tranquilo mi pastor. Pero usted mira a Juan el Bautista predicando la palabra de Dios. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes venir arrepentido al Señor? ¿Quién les enseñó a ustedes esto? Esas palabras fuertes le costaron a Juan el Bautista que le volaran la cabeza. ¿Por qué no le vuelan la cabeza a aquellos que predican palabras motivacionales que traen el pecado y el mundo a la iglesia? Aquellos cristianos vestidos de católicos que todavía son católicos, todavía andan con compadre y comadre y que no sé qué cosa. ¿Por qué no les pasa nada a ellos? Porque el diablo se ríe de ellos, hermano. Él solamente va a apedrear al árbol que da fruto. Él quiere sacar la palabra de tu corazón. Él no quiere que la palabra llegue a tu corazón, porque si la palabra llega a tu corazón, tú caminas en fe. Caminas en fe. Cristo dice en San Juan capítulo 5, el que oye mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Pero si quitas la palabra, estás muerto en vida, hermano, y estás destino a la condenación. Él lo sabe. Es la palabra la que nos da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. La palabra, dice, el espíritu es que da vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él no quiere que la palabra llegue a tu corazón, porque, hermanos, esa es la vida. La vida tuya es la palabra es la vida de nosotros. Sobre todo hay muchas personas, hermanos, profesando ser cristianos. Pero usted escucha su vocabulario, su actitud, hermano, su comportamiento, sus comentarios. No hay palabra de Dios en ellos. Qué lindo es que te reúnas con unos hermanos para hablar de la palabra de Dios. Para motivarte, para orar, para pedirle a Dios, para vivir momentos bonitos. Qué lindo es eso, hermano. Es cosa bonita, hermano, como cristianos, porque ese es el mundo de nosotros. Si nos reunimos es para hablar de la palabra de Dios, es para convivir y para pasarla bien en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hace Satanás? Señor lo reprenda. Él siempre mete sus manos ahí, porque él sabe que cuando el corazón deja de recibir la palabra, ya lo tiene en sus manos. ¿A quién iremos, hermanos? ¿Sabe qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes que. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque es que hablamos mucho de la palabra. Porque es que le decimos, métase con la palabra, estudie la palabra. La palabra te levanta, la palabra te sostiene, la palabra te alimenta.
La palabra te protege, la palabra te da vida, la palabra es una espada de dos filos. Tú te puedes fajar con el diablo con la palabra en tus manos. La palabra lo es todo. Dejamos la palabra y estamos fritos y servidos, hermanos. Por eso es que en los púlpitos hoy en día, hermanos, mira, hay carencia de palabra. Hay muchos pastores que dejan de predicar la palabra porque a la gente les encantan las fábulas, los cuentos, las tradiciones. Porque la gente no quiere ser reprendida por la palabra, no quiere ser amonestada por la palabra. Como decía mi hermano Juan el viernes, y después, ay, qué pedrada me dio. Hermano, si usted supiera cómo pega el diablo, si usted supiera cómo pega el diablo, si usted no nos ha pegado, es porque Dios nos ha protegido. Es así, hermano. Entonces, una persona que tiene una fe fingida, es que nomás vienen los problemas, hermanos, y ya, ay, no, es que no me saludaron, es que no me visitaron, es que cumplí años y no me llamaron. ¿Y a cuántos has llamado tú, hermano? No, pues nada, entonces, ¿para qué te quejas? Así me dijo uno a mí una vez. No, pues es que a mí nadie me visita. ¿Y tú a quién visitas? La gente no sabe, hermano, que mire, lo mejor de nosotros es dar, es servir. Dice Pablo, eso es mejor dar que recibir. Eso es mejor servir que nos sirvan. Porque el que sirve es el mayor. Y cuando usted sirve a una persona, usted se ha alimentado en el servicio a Dios. Hermano, mire, ¿por qué hay tanta ociosidad en las iglesias? Porque la gente ha dejado de hacer lo bueno, ha dejado de servir a Dios. Y déjeme decirle algo, desde el momento que una persona deja de servir a Dios, es porque está sirviendo al enemigo ya. No hay un punto intermedio, no lo hay. O está con uno o está con otro, no puede servir a dos señores. O sea, ocupemos nuestro tiempo, lo que Dios nos ha dado, el talento, el don que Dios nos ha dado, ocupémoslo para servir, para ser de bendición, para ayudar a otro, para extenderle la mano a otro, para orar por otro, para trabajar por la obra del Señor, porque el trabajo en la obra de Dios no es en vano. No es en vano, lo que usted siembra lo cosecha. Simple, Dios no se queda con nada. Y Satanás siempre va a estar ahí. Otra vez a la iglesia. Y otra vez, y otra. Pues si todos los días como. Todos los días respiro. Y todos los días le pido a Dios que me guarde. ¿Por qué estoy orando a Dios 3, 4 veces al día y no quiero servir a Dios 2 horas por semana? Ahí te ves claramente. La fe que es fingida es una fe ficticia. O sea, en el primer hervor, todo para abajo. Pero cuando estás firme, hermano, viene lo que viene, pase lo que pase, nadie te dice voltea a ver atrás. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 18. Una persona que tiene una fe fingida, escuche bien, porque esto se puso bueno, hermano. Es una persona que a la hora del apretón, a la hora de la necesidad, a la hora de la lucha, abandona todo y deja todo atrás. Sí. Ponga atención, yo soy de la persona que soy muy observador, hermano. Y yo veo gente, hermano, que cuando la iglesia está toda bien, hermano, ahí las tiene. Pero cuando la iglesia está pasando ese zarandeo rico, bonito, hermano, no aparecen. Se desaparecen. Abandonan la obra de Dios. Abandonan el llamado, abandonan lo que Dios le ha mandado a hacer. Y eso es lo que pasa mucho en la iglesia. La gente, hay muchas personas en las iglesias, hermanos, que solamente quieren ser bendecidos. Solo quieren ser bendecidos, pero ellos no quieren ser de bendición. Una de mis oraciones que yo hago siempre, hermano, cuando voy a los estudios, vengo a la iglesia: Padre, permíteme 2 cosas en mi vida. Permíteme ser el que sirva. Porque para mí es un honor servir a Dios. No sé usted, para mí es el honor más grande, que yo no merezco eso. Yo no merezco esto, por eso le pido permiso a mi Señor para poder servir. Y la otra cosa: Señor, permíteme, Señor, ser de bendición a mis hermanos. Yo no vengo aquí para que usted me bendiga, aunque usted lo hace
con su presencia, me saluda, Dios lo bendiga y platicamos. Es un honor. Verlo a usted aquí es una bendición para mí. Pero yo no vengo por eso. Yo vengo para ser de bendición. ¿Entiende eso? Es importante que entendamos esto, hermanos. Dejar el egoísmo. Pero hay personas que solo van a la iglesia a que le resuelvan sus problemas. Y después que se lo resuelven, se van. Ya nunca más vienen. Y si no se lo resuelve, muchacho, agárrate porque te van a desproteger. Ese tipo de gente ni siquiera tiene fe en su corazón. ¿Por qué razón? Porque uno no viene a la iglesia por interés o por conveniencias, hermanos. Venimos a la iglesia por gratitud, por alabanzas y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice acá, 2 de Timoteo 4:16. La gloria es para Cristo. Dice así, leámoslo del 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro, un mentado Alejandro ahí. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Cuando estaba Jesús ante Pilato y ante Herodes, ¿quién lo defendió? Pero si usted ve cómo se llena la boca a la gente, ay, yo amo a Cristo, mi Señor. Pues mentira, hermano. Pues mentira. Eso es puro emocionalismo religioso que se inyecta en las iglesias hoy en día. A la gente les encanta ir a la iglesia a llorar y a hacer show a las iglesias. Pero a la hora que tiene que demostrarle a Cristo que lo amas. Porque si yo no amo al hermano que está a mi lado, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no lo veo? Hermanos, es puro circo en las iglesias. Uno que está por aquí, otro por acá y no se hablan. Pero ambos están derramando su alma delante de Dios, que aman a Dios. Pero entre ellos no se hablan. Es una cosa desagradable. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que les han enseñado en las iglesias. Eso es lo que le han enseñado en las iglesias. No les han enseñado que si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona a nosotros. No les han enseñado que tenemos que pagar bien al que nos hace un mal, orar por quien nos persigue y bendecir por aquel que nos quiere maldecir. Eso no lo han enseñado en las iglesias. Tenemos que hacerle un bien a la gente que nos hace mal, hermano. Y no es para llenar un requisito, hermano, un protocolo religioso, sino porque ese es el mandato de Dios y porque esa es nuestra naturaleza. El Señor Jesús estaba allá con Pilato, nadie lo defendió. Pero cuando estaba en el tiempo de la popularidad, mira, hermano, 5,000 por aquí, 4,000 por allá, y todo el mundo quería estar con Jesús. Todo el mundo quería que Jesús lo tocara, que Jesús les hablara, que Jesús lo bendijera, pero a la hora de la hora no había nadie. Ni siquiera los apóstoles sabían, todos salieron huyendo. Fue a la cruz del Calvario, hermano, le tuvieron que montar la cruz a una persona que ni un desconocido, porque sus discípulos lo abandonaron. Le pasa también al apóstol Pablo. Pablo fue un instrumento de Dios, fue un hombre honorable, hermano, en términos espirituales, un hombre honorable en el sentido completo de la palabra. Ese hombre lo sacrificó todo por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Lo dio todo, pero a la hora de que él tenía que defenderse, no había nadie con él. Lo dejaron tirado, lo dejaron solo. Y eso pasa con aquellas personas que tienen esa fe ficticia. Cuando todo empieza a salir mal, cuando vienen las batallas, cuando viene el desánimo, el cansancio en la iglesia, se desaparecen. Pero luego viene otra vez la bendición y ahí vienen otra vez, hermanos. ¿Se da cuenta cómo es esto, hermano? Yo veo a las personas que están en la iglesia, en las buenas y en las malas, que están con el talacha ahí picando piedra, hermanos. Que estemos 20, 30, estemos 2, 1, 50, 100, y ahí están. Ahí están, orando, clamando, poniendo un granito de arena, echándole para adelante, no volteando a ver atrás. Vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos.
Eso es tener una fe firme en Cristo Jesús. Porque nosotros, hermanos, somos llamados y somos puestos por Cristo en su cuerpo. Usted y yo no elegimos dónde estar. Yo no elijo dónde estar, hermanos. Si yo tuviera esa opción, voy a serle sincero, no estuviera aquí. No estuviera aquí. Voy a serle honesto, no estuviera aquí. Pero es que yo no decido. Mi fe en Cristo Jesús me impide hacer lo que yo quiero hacer. Sí, mi fe en Cristo Jesús me impide ir a donde yo quiero ir. Es que no es donde yo quiero ir, si no, no es fe. Si no, no es fe. Tanto Moisés como Abraham, ellos caminaron por el desierto, pero ellos no eligieron el desierto. Ellos no eligieron el desierto. Ellos escuchaban la voz de Dios, seguían esa voz y obedecían esa voz. That's it. Es todo. Ellos, ay Señor, pero es que fíjate que están otras ciudades más bonitas por allá. Mándame para allá, ¿no? No. Es aquí. Esa es la vida de fe de nosotros, hermanos. Porque muchas veces hacemos esto, hermano, y pensamos que estamos en lo correcto. Necesitamos prestar atención, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? En el momento la iglesia lo necesita, hay que orar, hay que apoyar las actividades de la iglesia, hay que poner échele ganas, hermanos, orando a Dios. Lo que sus manos, lo que mis manos no pueden solucionar, no pueden restaurar. Oremos a Dios para que Dios lo restaure. Padre, en el nombre de Jesús te necesitamos en la iglesia. Te vamos a dar gloria, alabanza, adoración, Padre, pero visítanos, Señor, ven a tu casa, ven a la iglesia, Señor, te necesitamos. Eso es pelear la batalla todos juntos, llevar la carga todos juntos, por no meter la carga solamente a una persona, porque con el tiempo, hermanos, se cansa. Mire lo que pasó con Moisés, hermano. Moisés, hermano, se cansó 40 años soportando un montón de vagos. Sí, hermano, solamente Josué y Caleb eran los que estaban con él y era más de 1 millón de personas. Y todo quejándose y todo encima del pobre viejo. Y tenía más de 80 años, empezó a los 80 años, hermano, el ministerio. Murió a los 120 años, ese pobre viejo a los 100 años estaba recibiendo puro palo y palo y palo y palo. Hermano, cansa, hombre, si no es piñata. Claro, si cansa, es pesado, hermanos. Yo me quedo pensando, como les dije anteriormente, hermanos, si miramos ese documental ayer con mi esposa, más de 1000 iglesias en Estados Unidos cerraron. No sé si fue en el 2024 o 25. ¿Dónde están esos 1000 pastores? Y todos los líderes, ¿dónde están? Y las ovejas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Se das cuenta? ¿Y sabes qué? Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Nadie siente nada, le da lo mismo. Le aseguro algo y vive Jehová, vive mi alma, que le voy a decir algo, hermano. Hay personas